Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, mundo. Desde ahora hasta las 12, el Poder de la Palabra, por aquí, por Tele Radio América, canales 2 y 45 y todas sus ventanas digitales. Don Fernando Mangual, buenas noches. Buenas noches, pueblo dominicano. Señores, tal como le habíamos prometido, tenemos con nosotros al honorable senador de la provincia Santo Domingo, don Antonio Taveras, quien va a compartir estos 45 minutos tratando temas de sumo interés nacional e internacional. Don Antonio, nos honra con su visita. Buenas noches. No, buenas noches, gracias por la invitación. Nada, y estamos a las órdenes. Muchas gracias. Don Antonio, el presidente Luis Abinader Corona acaba de someter un proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, que es el que tiene que ver con la tasa cero para unos 61 productos que están considerados como básicos de la alimentación dominicana. Llegó al Senado antes de ayer, inclusive ya hubo una discusión porque hubo senadores que querían pasarlo sin aprobarlo. ¿Cuál es la posición del senador en ese sentido? Mire, ese proyecto de ley es parte de un sinnúmero de medidas que el presidente y el gobierno han tomado para aliviar la carga de la gente, sobre todo las personas más humildes, los ciudadanos más humildes de este país y clase media también, debido al proceso inflacionario que ha traído primero la pandemia a nivel mundial y que se refleja en nuestra economía, y segundo, luego por el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia y la tensión que esto supone para los mercados internacionales, sobre todo el tema del petróleo, que hace ya tiempo sobrepasó los $100, se mantiene en 315, baja, sube, pero no baja de $100. Y eso es fatal para nuestra economía, porque por cada dólar que sube el barril del petróleo son alrededor de 70 millones de dólares que sube la factura petrolera todos los años. Entonces, eso ha trastocado inclusive el presupuesto nacional, pero también eso dificulta el tema de la lucha contra la inflación. Recuérdese que Estados Unidos ha llegado a tener un 40% de inflación. Nosotros somos muy dependientes de la economía norteamericana. Entonces, lo que sucede allí en términos positivos, pues también se refleja acá y viceversa. De manera que con el tema, mire, yo soy un defensor de la producción nacional, yo soy empresario, fui gremialista de la empresarial, dirigí la Asociación de Industriales Herrera durante 4 años y soy un defensor de la producción nacional. Entonces, yo pienso que hay que atacar las cosas por las dos vías, tanto por la oferta como se está haciendo, como por la demanda. Entonces, al sector agrícola, bueno, yo creo que hay que seguir dándole incentivos. Ya hay tasa cero para los préstamos, entonces hay que seguir dándole incentivos para una serie de insumos también, ponerle tasa cero durante un tiempo. Yo creo que el temor de todo esto viene por la práctica perversa que permanentemente se había tenido con respecto a este tipo de medidas. Es decir, anteriormente cuando se ponía tasa cero a algún producto o se le bajaban los aranceles porque supuestamente escaseaba, pues había un grupo de funcionarios metidos a empresarios que se metían importadores, pues entonces con todas las influencias que el poder le daba, pues acaparaban todo este tipo de importación. Ahora se tomó una medida de que el Consejo Nacional Agrícola, creo que depende de Agricultura, entonces decida qué cantidad y cuánto y quién va a importar. Yo creo que ese es el miedo y el temor, y por eso, pero tampoco el gobierno ha sabido defender, ¿te entiendes?, esa situación, porque aquí hubo funcionarios que quebraron muchos sectores agrícolas, empezando por el Ajo de Constanza, y todos sabemos quiénes son, ¿te entiendes? Y así tú lo ves por rubro. Entonces,
quebraron la producción nacional. Y ese es el temor. Pero yo pienso que el presidente Luis Abinader está muy enfocado en el tema de la transparencia. ¿Pero que está fue usted de una acuerdo promesa. o no está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo y estoy diciendo que deben de seguir tomándose medidas para también no solamente dar los incentivos a la demanda, sino a la oferta también. Pero mire, senador, A la oferta, sino a la demanda también. nosotros hemos aquí en el programa planteado en innumerables ocasiones lo que usted acaba de decir. El gobierno no ha sabido defenderse. No ha sabido defenderse de eso, ni defenderse de una cantidad de cosas más. En ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Nosotros decíamos aquí que cuando el gobierno llegó, debió plantearle a la población los graves problemas que encontró. Cuando se habla de seguridad pública, también el gobierno tiene que plantearle a la población que la seguridad pública no es un problema que se puede resolver en 2 años, en 3, sino que eso toma bastante tiempo, porque dentro de poco tiempo usted verá que van a atacar al gobierno con relación a esto. Ahora, la pregunta mía con respecto a lo que usted está planteando es que la oposición dice que esa ley es orgánica y que en consecuencia requiere la 3/4 parte, ¿verdad? No, porque eso no limita ningún derecho fundamental de la persona, ni el tema electoral, bueno, lo que especifica la Constitución, y eso no es imposible ser orgánico. Eso es lo que están Imposible, planteando. imposible. Mire, el tema central acá es que en medio de un mundo que está pata arriba, un mundo que ha salido muy lesionado, y un mundo donde en medio de esta pandemia ha desvelado las grandes desigualdades que existen en el mundo. Y en un país como el nuestro, que tuvo una apertura democrática en el año 78, truncada, porque la apertura democrática acá no se completó, ni nunca se ha completado. No fuimos capaces ni siquiera de reformar la Constitución del 66 en el 78. Entonces hay una serie de conquistas, de transformaciones institucionales y democráticas en este país que están pendientes. Yo soy de la opinión, primero, de que aquí se ha abierto un nuevo ciclo político a partir de no solamente de las elecciones pasadas, sino a partir de todos los reclamos y las luchas en la calle que este pueblo ha tenido. Segundo, y que ese ciclo político está protagonizado por la participación de la gente por diversas vías. La gente está permanentemente, y eso es bueno para la democracia, auditando a los que estamos en la vida pública, a los políticos, ya sea porque la tecnología le facilita eso, ya sea porque se ha tomado conciencia ciudadana de la necesidad de hacerlo. El tema de la impunidad ha jugado un papel muy perverso en este país y ha lesionado mucho la democracia, ha hecho que el sistema de partidos políticos y las mismas políticas, los mismos políticos se ilegitimen frente a la sociedad. Entonces, hay un nuevo ciclo político y el que no lo entienda, la historia se lo va a llevar de paso. Segundo, Luis Abinader representa una transición en este nuevo ciclo político. Una transición que yo estoy muy optimista a pesar de todo, de toda la situación que está pasando, pero una transición hacia mayor participación de la gente por este ciclo político nuevo y sobre todo a profundizar los cambios institucionales que hemos retrasado, sobre todo que no lo hicimos a partir del 78 cuando la apertura democrática. Senador, usted habla de ese esquema de impunidad que permanece en la sociedad dominicana, especialmente en las autoridades que son responsables de perseguir el delito, muy especialmente cuando tienen que ver con el robo del erario público. Sin embargo, hay un mecanismo que está circulando desde hace muchos años y uno pensó que con la llegada del PRM y su mayoría congresual, eso iba a terminar. Me estoy refiriendo a la ley de extinción de dominio, que usted prácticamente se ha convertido en su vocero.
¿Por qué el PRM? ¿Qué dificulta al PRM llegar a un acuerdo interno y someter ese proyecto para que se le ponga freno a este latrocinio que es uno de los males peores que sufre la sociedad dominicana? Mire, la ley de extinción de dominio o descomiso civil, como se le llama en algunos países, es un instrumento más de los múltiples que existen o los que podemos también implementar para luchar contra el crimen organizado, contra el enriquecimiento ilícito y la corrupción. Es un proyecto que es un mandato constitucional y es un proyecto que se había propuesto hace unos 8 o 10 años en el Congreso y no había pasado y estaba engavetado. Nosotros, nuestro equipo, tomamos ese proyecto y como era parte de nuestra agenda Cuando usted habla de nuestro legislativa, equipo, ¿se refiere al PRM? no, Okay. refiero al equipo que me acompaña en mi oficina senatorial, varios jóvenes abogados, sociólogos, economistas, que son parte de mi equipo de trabajo en el Senado y que me acompañaron en la campaña también. Y que fuimos al Senado con una agenda bien definida, que tenía que ver con 3 puntos fundamentales. Primero, el fortalecimiento institucional, la institucionalidad democrática, porque pensamos que sin instituciones fuertes este país no va a caminar nunca por más que crezca. Segundo tema de agenda, el tema de la recuperación de derechos. Todo lo que tiene que ver con los derechos que se le han negado a esta población, pues nosotros lo tenemos como segundo punto de agenda para tratar de aportarle a este país en ese tema. Y el tercer tema de nosotros es el tema de la productividad. De manera que ese tema de extinción de dominio pues entra dentro del fortalecimiento institucional. Nosotros lo que hemos hecho con este proyecto es, que repito, es un mandato de la Constitución del 2010, es adaptar este proyecto a las condiciones institucionales en que vive el país, a las fragilidades institucionales en que vive el país. Es decir, lo hemos aplatanado. Tenemos 6 meses, 7 meses trabajando ese proyecto. Hemos estado haciendo análisis comparativo con legislaciones de otros países donde se está aplicando esta ley. Hemos estado trabajando con fiscales de extinción de dominio de otros países. Hemos estado trabajando con muchos jóvenes abogados que nos acompañan y abogados no tan jóvenes, pero que sí están en la línea de ayudar a fortalecer la institucionalidad democrática de este país. Es decir, hemos tenido muchos meses trabajando duro este proyecto. Decidimos en un momento dado socializarlo, porque este es un proyecto que ha traído muchas adversiones, muchos por desconocimiento de nuestro proyecto y otros porque están haciéndolo mal hecho. Es decir, todo el que esté en el crimen organizado, todo el que esté con dinero mal habido o todo el funcionario que esté pensando robar en este gobierno, pues no lo va a querer. Entonces, lo que hemos hecho, hacer lo que yo pienso, y por eso le hablaba del nuevo ciclo político, darle a la población participación. Y lo hemos estado haciendo a través de conferencias en las universidades, a los mismos partidos políticos, a los sectores empresariales, a los sectores sociales organizados. Senador, lo que se dice es que usted está haciendo afuera lo que debería hacer adentro. No, estamos, en su partido, estamos haciendo lo que hay que hacer en los diferentes escenarios, adentro y afuera. Que la población presione a todos sus legisladores, es decir, si hay un senador de tal provincia, pues que la población presione a su senador y le diga, mira, esto es una ley importante, tiene que aprobarla, así como los diputados en sus diversas circunscripciones. Lo que estamos haciendo es un ejercicio democrático con esta ley. ¿Qué tal, senador, el tema de la retroactividad de la ley? Mira, la Constitución prohíbe la retroactividad de la ley. Sin embargo, hay una ley que fue la que hizo posible el decomiso de los bienes de los Trujillo, que fue retroactiva y nadie la atacó. Pero eso... Pero usted se va a dar razón porque no se atacó. Perdón, sí, claro. ¿Usted la conoce muy bien? Sí, pero mire, nosotros no estamos hablando ahí de retroactividad, sino de retrospectividad. ¿Qué es esto?
Mire, en principio el Estado protege los derechos de propiedad de cada ciudadano, los derechos de propiedad legítimamente obtenidos. ¿De acuerdo? Ningún contrato hasta que no se perfeccione es contrato. La venta no está hecha hasta que no se perfeccione, como se dice en derecho. Entonces, ningún bien que no esté amparado legalmente por el Estado, pues el Estado no lo puede amparar porque estaría negando también su propia legalidad, su propio Estado de Derecho. Entonces lo que decimos es que un bien de origen ilícito, jamás el Estado le va a reconocer derecho a nadie sobre ese bien. Y mire, la gente que quiere descalificar este proyecto de ley dice, bueno, ahora va a haber una persecución a los bienes del pasado, de los que obtuvieron bienes mal habidos con los Trujillos, antes de los Trujillos. Y después de los Trujillos. Y citan algunos. No, mire, todas esas cosas mal habidas que pudieron haber en ese momento fueron perfeccionadas por el distintos gobiernos, le dieron legalidad a los distintos gobiernos por el mismo tema de la impunidad. Pero ¿por qué y están legalizados ya. Pero ¿por qué es que el PRM no asume ese proyecto como partido? Mire, el PRM lo ha asumido porque el presidente Luis Abinader es el líder del PRM. Pero él lo y ha asumido, no el Congreso. Y ha dicho, y ha llamado a los congresistas a apoyar este proyecto de ley. Claro, los diputados y los senadores van a apoyar este proyecto de ley sin duda. El destino de los resultados, cuando el gobierno capta el bien, se va a repartir, hasta donde tengo entendido, puede ser que esté equivocado, y una parte de eso le va a tocar a la judicatura y al Ministerio Público. No, mire, lo primero es que hemos visto que en otros países se crean incentivos perversos cuando el Ministerio Público maneja los bienes decomisados. Por eso estamos poniéndole candado al tema del Ministerio Público, varios candados. Uno es para que nadie, por la fragilidad institucional, pueda perseguir a nadie por tema político, ningún fiscal, ningún procurador, o por tema de competencia económica. Hemos puesto penalidades para aquellos fiscales que sobrepasen sus funciones. Además, el fiscal no va a decidir nada, el fiscal lo que va a hacer es una investigación y se lo va a someter a un juez de control. Y ese juez de control va a decidir si las pruebas son suficientes, si hay fundamento para entonces someter eso a una jurisdicción de extinción de dominio que se va a crear. Senador, entonces, con su permiso, vamos a hacer una primera pausa. Regresamos, señores. Senador, seguimos conversando con usted sobre el tema que estaba tratando. Bueno, la idea es que se tenía el temor de que el Ministerio Público iba a tener mucho poder en sus manos con esta ley. Pues le hemos puesto candado. Pero usted sigue manteniendo el porcentaje que se le va a entregar después al Ministerio Público y a la Judicatura. No, se va a crear un mecanismo especial. Eso vendrá después. Sí, se va a crear un mecanismo especial, un órgano especializado para distribuir estos bienes y para custodiar estos bienes. La pregunta viene, senador, simplemente porque desde el Congreso mismo deben dar un destino adecuado y no dar todos los grados de libertad al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo decida. No, mire, eso debe ir en función. Hemos estado discutiendo, y eso es uno de los temas de discusión ahora en nuestro proyecto, que quiénes van a formar parte de ese mecanismo y quiénes van a ser beneficiados con los bienes comisados. Exactamente. Pero en principio nosotros entendemos que ahí debe haber un dinero, una parte para la lucha contra el crimen organizado, una parte para la salud, una parte para la educación, una parte para educación en valores, educación para que los jóvenes
Bueno. No pueden. Y resarcir las víctimas también. Yo le deseo... Si hay un porcentaje que es un 3% que se está apartando, por si acaso se comete un error, entonces se resarce. La víctima. Senador, yo le deseo suerte en ese proyecto. Bueno, esto no Ojalá es un tema de suerte. Lo que yo no veo claro es por qué el PRM no se involucra como institución en ese proyecto que usted dignamente está encabezando. Mire, yo he dicho que este país está abocado a las grandes reformas sí o sí. Y la única forma de hacer esa reforma es la gente participando. Y la gente está participando. La gente participando de la democracia. La gente requiriendo, exigiendo transparencia, un país en orden, un país de derecho, un país de instituciones que caminen y que sean fuertes, un país donde nadie que tenga un poquito de poder, ya sea político o económico, pueda asaltarse cualquier situación judicial que tenga, o que llame por teléfono para que suelten a fulano, o que un presidente llame a un procurador para decirle, para darle orden en la madrugada. No, eso hay que acabarlo ya. Porque Creo el que partido- vamos Ojalá encaminados hacia termine eso. pronto. Si el partido no tiene un plan, todos los congresistas y los funcionarios públicos van a trabajar en función de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen, de manera dispersa. Y en consecuencia, a mí me parece correcto el hecho de que usted esté planteando una estrategia hacia afuera para que venga el tema hacia adentro. Si el partido hubiese tenido un plan, entonces la cosa es muy distinta, porque ahí cada quien trabaja en función de lo que cree. Y de las influencias que pueda tener de afuera, también dispersa. Yo confío, yo creo mucho en la democracia, en la democracia donde la gente participa, porque al final, Pero parece que usted es una excepción en el Congreso. porque al final, quien tiene el poder es la gente y lo delega en nosotros. Entonces nosotros lo representamos. Y yo repito, la actividad política se ha ilegitimado porque muchas veces ha pasado que cuando este pueblo deposita el poder en un representante, pues ese representante no lo representa. Y eso es un tema. Senador, sin embargo, usted que es una persona de claras convicciones democráticas, y lo ha expresado con estos movimientos en función de que se apruebe esa tan importante ley que ponga control. Tenemos otro proyecto de ley Pero yo quiero preguntarle, senador. importante también que va en esa senador, misma línea. Sí. Ese pueblo se manifestó cuando el presidente sometió el contrato al Congreso para crear el fideicomiso de Punta Catalina. Dada la reacción del pueblo y de todos los sectores del país, el presidente lo retiró. Sin embargo, ustedes ayer acaban de aprobar un contrato de fideicomiso para el desarrollo de Pedernales. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Por qué ese cambio tan rápido? Mire, el tema no son los fideicomisos. El fideicomiso es un vehículo válido para algunas situaciones, como esa de Pedernales y otro. Hay un proyecto de ley ahora que mandó el Ejecutivo que está en discusión, creo que ya va a pasar a la aprobación del Senado, sobre fideicomiso público que va a reglamentar todo esto. ¿Que va a reglamentar? Sí, ya está. Sí. Está en el Senado. Mire, el tema con el fideicomiso de Punta Catalina es que Punta Catalina, todos sabemos que es el cuerpo del delito de este país. Entonces, todo lo que tenga que ver con Punta Catalina, este pueblo está al acecho. ¿Por qué? Porque con Punta Catalina se cometió quizá uno de los mayores fraudes que se ha cometido en este país. Entonces, la gente salió a la calle. Marcha Verde está ahí, los cacerolazos, la plaza de las banderas y todo eso. Y la gente se manifestó en contra de ese tipo de cosas. Entonces, cuando le presentan algo como eso, pues la gente se pone chiva, como dice, ¿no? Pero creo que no hay que satanizar los fideicomisos. Depende a qué área vaya el fideicomiso, ¿entiende? Y si es un fideicomiso público, pues tiene que estar siempre en lo público. ¿Usted entiende que el fideicomiso no es un privilegio más que se le da al sector privado? No, porque cuando estamos hablando de fideicomiso público, el sector privado no tiene nada que ver con eso. Por ejemplo,
Fíjate que el fideicomiso público, un fideicomiso público solamente está en todas las instituciones del Estado ahí. Eso es una forma también de salvaguardar un bien específico de la voracidad de algunos políticos si esto cambia, ¿entiendes? Yo no estoy de acuerdo con que el país se vuelva un fideicomiso. Ahora, hay áreas que sí. ¿Qué está diciendo, Sí, senador? hay áreas que sí, perdón. Y recuérdese que es importante que lo público, es decir, lo público, el Estado y sus instituciones tienen que jugar un papel importante en el desarrollo de este país y hay que crear confianza. Muchas veces, y es lo que yo entiendo, se va a un fideicomiso por varias razones. Primero, porque no se tiene suficiente confianza en el Estado, a la institucionalidad que tenemos y se quiere salvaguardar un bien específico. Y eso es un punto importante. Ahora, yo creo que hay que seguir fortaleciendo instituciones para que lo público sea entonces lo protagónico en cualquier decisión del país. O sea, no es una entrega al sector privado. No, en este De Bella caso las no. Es una sinergia entre el Estado y el sector privado. Pero- Lo que hay que tomar en cuenta es que muchas veces, y yo vengo del sector privado, pero defiendo lo público, defiendo los colectivos, defiendo lo que es mejor para este país, muchas veces también el Estado tiene que cuidarse. Porque, mire, el Estado tiene una función específica, que es, primero, proveer bienes específicos a esta población. Segundo, la protección de 10 millones de habitantes que somos, o 11 en este país. El espíritu del Estado no es ganar dinero. El espíritu empresarial es ganar dinero. Entonces tienen dos misiones diferentes. Uno tiene que estar acá y otro tiene que estar acá, pero con un vaso comunicante de cooperación. El mercado y el Estado tienen que cooperar entre sí. Ahora, el Estado tiene que regular el mercado. Ese es mi punto de vista. El mercado está para ganar dinero. El Estado, repito, es para servirle a la población, sin pensar en ganar dinero. Pero, senador, hay una cantidad de medidas que está tomando el gobierno. Con el caso de la lotería, por ejemplo, está privatizada la lotería ya. Los corredores, el tema de Punta Catalina. Y este tema, hay una cantidad de temas que nosotros estamos viendo que se está utilizando, inclusive el mismo Consejo Económico y Social es una parte de participación. Lo que vemos es que se le está dando mucha participación al sector privado. No que no sea importante, pero se está inclinando mucho más las funciones estatales hacia el sector privado, cuando ya ese partido se declaró socialista democrático y que el presidente se declaró socialdemócrata públicamente. Y el socialismo democrático y la socialdemocracia se inclinan más hacia las funciones estatales, porque como usted dice, el Estado es el que tiene que encargarse, ¿verdad?, del bienestar colectivo. Y el sector privado lo que se encarga es de la rentabilidad, de aumentar su rentabilidad. Así es. En consecuencia, vemos, ¿verdad?, que una cantidad de medidas que se están tomando están más inclinadas hacia el sector privado que a poner al Estado en términos de recursos de manera fuerte para que el Estado pueda enfrentar una cantidad de problemas que tiene. Y eso viene, senador, desde los últimos 16 años, que se ha estado fortaleciendo, se ha estado debilitando el Estado y fortaleciendo el sector privado, a sabiendas que el sector privado tiene como función básica aumentar la rentabilidad. Sí, así es. Ha habido de los años 80 todo un movimiento que tiene que ver no solamente con la economía, tiene que ver hasta con la filosofía de vida que se ha querido imponer. Y todos sabemos que esas concepciones neoliberales, ¿no?, han llevado a mucha desigualdad y mucha pobreza y a grandes concentraciones de la riqueza. Entonces, son visiones. Yo no tengo esa visión. Yo pienso que el Estado, repito, tiene sus funciones, el sector empresarial tiene sus funciones y creo que ambos deben de tener en algún punto de coincidencia y sinergia. El Estado tiene que proporcionarle al sector privado
toda la seguridad jurídica para que puedan hacer las inversiones, crear los empleos. El Estado tiene que cobrarle los impuestos al sector privado y el sector privado tiene que pagarlo, ¿te entiendes? Para que este país pueda caminar. Entonces, el Estado tiene la función de ser un organizador del mercado, es decir, ponerle la regla al mercado. Es mi punto de vista. Yo no creo que los mercados tengan competencia perfecta y nada de eso. Fíjate que ahora, y los mercados, Sin embargo, repito, senador, solamente están para rentabilizar. Entonces, los mercados van dejando atrás una gran estela Sin embargo, de gente senador, en la pobreza y va creando tantas desigualdades cuando el Estado no lo regula. ¿Se entiende? embargo, Perdón. senador. El mercado es como, yo lo he dicho, es como el fuego de una estufa para tú cocer los alimentos. Sirve para cocer los alimentos, pero si tú dejas salir ese fuego de la estufa, te quema la casa. Sin embargo, senador, el Estado cobra los impuestos. Eso nadie lo pone en discusión. Ahora, esos mismos que pagan impuestos reciben grandes exenciones. Esos son de la... Y perdón parecería te que hay una interrumpa. distorsión. Esas son, primero, de las grandes irregularidades del sistema impositivo de este país, que muchas veces los incentivos que se le da a ciertos sectores productivos que son necesarios en un momento dado, amarrados a cumplimiento de metas, pues eso se vuelve eterno y no puede ser. Si nosotros, por ejemplo, le dimos a un sector X por 20 años incentivos para que ese sector se pueda desarrollar los 20 años ya, y hay que estar auditándolo permanentemente a ver si están cumpliendo, porque los incentivos no pueden ser sueltos, no pueden ser gratis, hay que cumplir metas. Entonces yo pienso que son de las distorsiones que aquí hay que solucionar. Hay que diferenciar lo que son políticas de incentivos a ciertos sectores productivos que el Estado dominicano necesita impulsar. Hay que diferenciarlo de los privilegios que algunos sectores tienen. ¿De acuerdo? Eso hay que ¿Cómo diferenciarlo cuáles bien. privilegios y cuáles sectores? Bueno, aquí hay sectores que reciben, por ejemplo, exoneraciones de gasoil, de combustibles, que no puede ser, ¿te entiendes? Y otros sectores que reciben privilegios que no puede ser. Por ejemplo, ahora mismo, Fernando, excusa, ahora mismo, Por ejemplo, aquí hay permanentemente una situación había, ¿no?, con los choferes, con los sindicalistas. Aquí cada vez que los sindicalistas presionaban a los distintos gobiernos, bueno, pero una vez le dieron 2 pesos por galón, que ahora están reclamando el senador Antonio Marte, le dieron 2 pesos por galón que nunca se lo dieron. O sea, como forma de aplacar la posible protesta de este al sector. senador Antonio Marte, su colega. Senador, seguimos con los privilegios. El presidente acaba de anunciar un préstamo, palabra que yo creo que no debe existir en la voz de un presidente, hacia las clínicas privadas. 2.000 millones de pesos. Eso no es un privilegio. Bueno, Otro de los muchos que hay. Bueno, yo lo que pienso que eso fue mal comunicado. Eso es un préstamo a un sector productivo específico, que son las clínicas privadas. Como puede anunciar un préstamo al sector agrícola, préstamo al sector de la MIPYME, ¿tú entiendes? Mire, lo que pasa es que el tema acá está en que hay muchos hospitales en situaciones de precariedad, muy precarios. La gente dice, bueno, pero ¿por qué no invierten en los hospitales? ¿Por qué les prestan? Bueno, eso es un sector productivo que tiene derecho a tener préstamos. Pero que lo canaliza a través de la banca. Sí, está canalizado a través del Bandex. ¿Por qué tiene que decir el Está a presidente? través del Bandex. Yo digo, creo que hay una mala puesta en escena de la Yo voy a comunicación prestar ahí, 2.000 ¿te entiendes? millones al sector clínico nacional. Yo voy a prestar. Como puede prestarlo al sector MIPYME, al sector industrial, ¿te entiendes? Esta vez fue a ese sector. Entonces yo pienso que lo que hay una situación de que hay muchos hospitales en situaciones de precariedad. Entonces la gente dice, bueno, ¿y por qué no lo invierten en los hospitales? Pero que eso no es una inversión del Estado, es un préstamo del Bandex, que tienen que pagarlo, ¿entiendes? Entonces, mire, con respecto a esto trae a colación el sistema de salud como derecho. Sí. El sistema, la salud como derecho.
yo que creo en el Estado y las instituciones, creo que la salud primordialmente es un derecho que tiene que estar manejado por el Estado en Totalmente principio. de acuerdo. ¿Por qué? Porque tú no puedes poner a los pobres a depender su vida de pago a una clínica privada. Es un sistema que coexista la clínica privada, el que quiera utilizarlo, pero la mayoría tiene que ser gerenciada por los públicos para poder asegurar derechos. Senador, vamos a nuestra segunda pausa y regresamos. Senador, usted es un hombre que defiende a la democracia, participa en la democracia La democracia y con la trabaja gente. por la democracia. Sin embargo, yo tenía tiempo que no veía una firma de un documento público por funcionarios electos y usted acaba de firmar uno en apoyo a dos figuras de su partido. ¿Es una camisa de fuerza que le acaban de poner? No. Se hizo una... recuérdese que eso es una función partidaria, no de legislador. O sea, aquí hay una función de un poder del Estado que no se puede ligar con la función Pero se partidaria. habla de 18 senadores. Sí. Y usted está incluido en ese Sí, listado. el Paliza, el José Ignacio está yendo a toda la provincia. Pero nada más son dos delegados ahora. Hoy va a Santo Domingo Norte, parte de mi provincia, a hacer asamblea. Bueno, pues ahí yo me comprometo con él o con otro. ¿Te entiendes? Entonces yo decidí comprometerme con él. Fernando, ¿cuántos delegados tiene su provincia? Óyeme, desdoblarse es lo que le está haciendo mal al PRM. Desdoblarse. Desdoblarse, o sea, usted tiene una función como legislador y se desdoble, entonces tiene una función como miembro de un partido. Claro. Y resulta, eso no es fácil hacerlo, por no decir difícil. Bueno. Pero lo está haciendo también el presidente del partido. El partido no tiene, el partido no existe en realidad con mucha fuerza y es el que debe tener los argumentos para defender al gobierno, porque los funcionarios gubernamentales son los principales dirigentes del gobierno también. O sea, son funcionarios gubernamentales y son funcionarios del partido. Senador, Pero en este Escúchame caso, un momentico, en ¿qué este conlleva caso- eso? A que no haya un partido activo que pueda defender las funciones y las realizaciones que realiza el gobierno. Mire, en este caso, yo soy muy de hacer lo correcto, muy independiente si se quiere, ¿te entiendes? Y trato de hacer lo que es correcto, lo que está en función de la legalidad. Pues en este caso se nos pidió, y no fue en el Senado, nadie fue al Senado a pedirme eso. senador, ese mismo tenor. Y nuestra última pregunta, pues sé que tiene otro compromiso. ¿No es un retroceso del PRM volver a la época del 70 con la elección a través de los delegados? Mire, a mí no me gusta meterme mucho en ese tipo de temas, porque recuérdese que yo no vengo del PRM, yo soy un raso en el PRM ahora, un raso. Recuérdese que yo vengo de ser electo por una coalición de partidos políticos y movimientos sociales. Yo pertenecía a la coalición democrática y ahí se hizo una serie de Sí, pero propuestas. eso no tiene nada que ver con la Entonces, coalición que viene perdón, del PRM. Perdón, luego me inscribí en el PRM y estoy inscrito y estoy participando y estoy ayudando en lo que pueda a ese partido, pero sobre todo al gobierno, ¿no? Desde mi posición, a lograr metas importantes para hacer avanzar este país. De manera que, Y los delegados es una meta importante. como no tengo ese protagonismo dentro del partido, entonces no me atrevo. Don Antonio, ¿te pero entiendes? los dos delegados es una meta importante. No, mire, yo pienso que mientras mayor participación es mayor democracia, y la democracia es lo bueno. Ahora, ellos tendrán su porqué. ¿Cuántos delegados han tiene hecho su eso. provincia? Que es la más grande del país. Mire que yo no sé, pero tiene que tener mucho. Señores,
queremos agradecerle al senador don Antonio Tavera por haber comparecido aquí al Poder de la Palabra con don Fernando Mangual, un servidor. Senador, gracias y esperamos que vuelva pronto. Y felicitarlo por las posiciones suyas dentro del Congreso, que realmente nosotros lo vemos de manera excepcional y haciendo un trabajo que efectivamente va en términos de lo que tiene que hacer un legislador por su pueblo. Así que lo felicitamos, senador. Bueno, no hay que felicitar a nadie porque haga su trabajo. Cuando finalice estos 4 años, pasamos balance. Y si son más como decía Martí, ¿no? Si son más lo que alumbra que las manchas, ¿te entiendes? Si son más las luces que las manchas, pues entonces ya nos felicitamos. Esperamos que siga en política después de Gracias, estos 4 senador. años. Vamos a ver, tener vamos a una ver. próxima oportunidad. Estaremos siempre en política a partir de la participación en lo público, porque uno lleva esto en el ADN, en el sentido de querer trabajar por un país que yo le llamo decente, un país decente, un país de reglas, yo creo en eso, un país usted es un hombre organizado, decente. un país Lo organizado, creo. Un país organizado. un país donde nadie que tenga un poquito de poder abuse de nadie, un país donde los funcionarios entiendan que son empleados públicos, son servidores públicos, que no tiene por qué subírsele un cargo a la cabeza. Todo eso tiene que comenzar por los partidos políticos, senadores. Mire, aquí el problema aquí grave tiene está que- en los partidos políticos. Eso yo lo he dicho, en los partidos políticos y su militancia. Si usted no tiene militancia comprometida, si usted no tiene partido político comprometido con este país, entonces tampoco va a tener gobierno comprometido. Eso es lo con que el se va a hacer país. en el Y gobierno. eso es un tema, ¿entiende? Yo he llamado a la práctica de la nueva política, que es la práctica del servicio, la práctica que Bosch practicó, la práctica que Peña practicó, la práctica que muchos practicaron, no solamente desde el punto de vista partidario, la práctica que Hosto, por ejemplo, de su posición como maestro practicó. ¿Me entiende? Entonces, hay que entender que vivir en un país de orden democrático nos conviene a todos, Así es, nos conviene a todos. así es. Yo quizás no tuviera que tener esta lucha si eso estuviera más o menos encaminado, estuviera en mi casa disfrutando de Bueno, un pero país en orden. hágalo usted ahora. Está en un buen cargo para hacerlo, y encabezarlo. Senador, muchas gracias No, por gracias su a comparecencia ustedes. y lo esperamos en una próxima oportunidad. Un gran placer. Y ojalá pueda estar con nosotros por aquí en otra oportunidad, Si senador. ustedes nos invitan. Regresamos, señores.